Hemos dado una gran importancia a los principios y me parece, si somos buenos abogados, tenemos que jalar a los jueces a los principios. Primero a los principios constitucionales, luego a los principios procesales, sin ignorar la confusión que se da de vez en cuando entre los principios que están en la Constitución y los principios que igualmente se encuentran en el Código Nacional de Procedimientos Penales porque nos pueden dificultar la recta comprensión de los mismos. Decíamos citando el artículo 348 a la luz del artículo 4, que creo que he hecho una crítica muy fuerte del artículo 4 y he dicho que es el artículo peor redactado de todos los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son las audiencias las que se rigen por una serie de principios propios del desahogo de los medios de prueba. Y por eso podríamos haber evitado el artículo 4 del Código Nacional para concentrarnos en el artículo 348. ¿Qué principios rigen las audiencias? Pregunta. Y entonces contestemos con una pregunta. ¿Qué ocurre en las audiencias? Y decimos, en las audiencias se acusa y se aprueba lo que se acusa. Se exponen los alegatos de las partes y se prueban los alegatos de las partes. Con lo cual, entonces, es lógico que los principios son propios de las audiencias en el desahogo de la prueba. Se desahogan testigos, documentos, videos, prueba artificial, prueba digital. Se desahogan declaraciones de oficiales de policía, se desahogan todas las variables periciales necesarias según el caso concreto. Y esos principios que rigen las audiencias eh, no son principios rectores. No son principios rectores porque posiblemente podamos, en un procedimiento abreviado, condenar a un imputado sin juicio y por tanto sin desahogo de pruebas. Podría no haber publicidad. La Constitución política permite que hayan algunos juicios en los que no haya publicidad, principalmente protegiendo la intimidad, el honor, la honra de la ofendida o de los niños. Todos los juicios de adolescentes menores de 18 años son sin público. Por tanto, es muy posible que no haya publicidad, es muy posible que no haya, eh, ¿cómo se llama?, contradicción, pero es muy importante, porque en el breve, pero es muy importante entender los principios de publicidad, de inmediación, de concentración, de continuidad y de contradicción como principios procesales para el desahogo de la prueba en las audiencias. En definitiva, para el desahogo de la audiencia misma. Es una audiencia en la que el juez no puede estar solo con el fiscal, no puede estar solo con el defensor, no puede estar solo con el imputado, no puede estar solo con la víctima, no puede estar solo con el asesor jurídico. El juez tiene que estar con todos. Ya hay un valor, es un foro intelectual de desahogo de prueba en donde los principios son fundamentales: publicidad, inmediación, concentración, continuidad y contradicción. Son principios que necesarios para la realización en el juicio en donde se definen. Vea qué interesante lo que dice el artículo 348 que he citado dos veces. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Ya con solo esto podríamos hablar horas de por qué es el juicio. No es cierto que las cosas se definen en los laboratorios, no es cierto que los problemas se definen en la etapa inicial, no es cierto. No, el juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Con solo esta norma, el 348, en relación con el artículo 20 de la Constitución Política, entenderíamos absolutamente todo. Cómo se desahoga la prueba, cómo se reúne el juez, cuándo sale el juez, cuándo no sale el juez, cuál es la función de cada una de las partes, etcétera. Es muy importante que, además,
Una vez que se realizan estos principios, surgen todos los principios que involucra la prueba. A mí me gusta mucho hablar de trazabilidad probatoria, me gusta hablar mucho de concatenación probatoria. Pero en esa trazabilidad, en esa tela de araña de medios probatorios en los cuales el juez va vislumbrando la verdad de los hechos, que tiene que ir construyendo el fiscal y el asesor jurídico, uno para probar el hecho delictivo, el otro para probar el hecho dañoso, que podría también ser destruida esta tela de araña a través de la función del abogado defensor. A mí me gusta conocer en esa trazabilidad cómo en el juicio chocan una prueba como el ADN en la investigación puede perfectamente ser contradicha en el juicio por razones de todo tipo. Por eso he escrito un libro sobre técnicas de litigio para el juicio oral mexicano, tratando de estudiar y de hacer ver a los abogados la importancia de los principios correspondientes y la importancia de esos principios en relación a la prueba. Decía una abogada que desgraciadamente ha dado mucha capacitación en México que en el juicio solo se puede vaciar los contenidos de la carpeta. Los que hemos sido jueces podemos decir que hay personas inocentes que salen culpables de juicio, hay personas culpables que salen inocentes de juicio, con lo cual entonces el contenido de la carpeta no necesariamente es tan real y hay un valor intrínseco en el juicio oral. Por eso tenemos que entender que todas las etapas anteriores son etapas de mero trámite. La única etapa importante es la etapa de juicio, sin dejar de ver lo importante de un abreviado y de las formas alternativas que nos llegan a juicio y sin dejar de ver la importancia del proceso acusatorio que procura no dedicar tiempo al juicio cuando se puede resolver el conflicto en etapas anteriores. Muchas gracias.